días, compañeros y profesor. Mi nombre es Melina Mera, soy estudiante de medicina y estoy en quinto semestre. El día de hoy realizaremos un examen físico, pero nos vamos a enfocar más en la auscultación del tórax. Pero antes tenemos que saber acerca de los focos auscultatorios. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los focos auscultatorios? Pues en ellos está el foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide, foco mitral y uno que es accesorio, que es llamado foco aórtico accesorio o conocido también como de EAR. Ok, ¿y dónde están ubicados estos focos auscultatorios? Ustedes se preguntarán. Pues el foco auscultatorio aórtico está ubicado en el segundo espacio intercostal del lado derecho con línea parasternal. El foco pulmonar ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo con línea parasternal. El foco tricúspide ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo con línea parasternal. Y el foco mitral ubicado en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo con línea parasternal. Y el último foco que les nombré, que era uno accesorio, este está ubicado en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo con línea parasternal. Esto quiere decir que el foco de EAR, también conocido, está como en medio del pulmonar y el tricúspide, quiere decir que por aquí. A continuación vamos a hacer el examen físico de auscultación de tórax. Tengo a mi paciente un joven de 18 años. Su nombre es Alexis Farías. Y antes que todo tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Me permite hacer el examen físico? Claro que sí, niña. Entonces a continuación vamos a hacer el examen físico. Recordemos que hay 4 focos auscultatorios. Comenzando con el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricúspide, el foco mitral y también hay uno llamado accesorio o conocido como EAR, que lo podemos encontrar aquí. Entonces volvemos a repetir: aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral y accesorio. Tengo que contar algo muy importante acerca de los sonidos cardíacos. Hay 4 sonidos: S1, S2, S3, S4. El sonido S1, este de aquí se ausculta justo después del comienzo de la sístole y se debe al cierre de las válvulas, la válvula mitral y la tricúspide. Este sonido se escucha como un loop. Está también el S2. Este se ausculta al comienzo de la diástole y es el resultado del cierre de las válvulas, tanto la aórtica como la pulmonar. Y este se escucha como un duc. Juntos sonarían como un loop-duc, loop-duc. También están los que no son comunes: sonido S3 y sonido S4. El sonido S3, este de aquí tiene una tonalidad muy baja y puede ser patológico o normal. Y se lo encuentra en mujeres embarazadas, niños y adultos. Y más en esas personas que hacen ejercicio de alto impacto. Y el sonido S4, este sí es patológico y este procede del primer ruido cardíaco y es cuando hay una pérdida de confianza.